Bienvenidos a nuestro video tutorial realizado por el licenciado Oscar Correa. El día de hoy vamos a abordar en esta serie de videos tutoriales lo que es la continuación del video relacionado a la convención colectiva y a un actor que en otros tiempos habló de lo que es la relación, lo que era la relación entre los trabajadores y los dueños de los medios de producción. Es importante señalar que, como siempre, nuestros videos tutoriales tienen una vertiente en la cual se incorpora elementos, bueno, de lo que son los contenidos sociológicos, antropológicos, por supuesto aspectos jurídicos, ¿okay? Gracias al uso pues de esta tecnología de hoy en día como lo es la internet. Es importante hacer mención, para dar continuidad a lo que hemos venido abordando en el video anterior, que cuando se habla de esto de la convención colectiva, del contrato colectivo de trabajo, la ley establece, esto según la fuente de wikipedia.org, la ley establece como representante de los trabajadores en los convenios el comité de empresa o el delegado personal o la sección o las secciones sindicales si las hubiere. En los convenios de ámbito superior a las empresas, los sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel nacional, los sindicatos que tengan condición de más representativo a nivel de comunidad autónoma, respecto de los convenios que no trasciendan dicho ámbito, los sindicatos que representen al menos el 10% de los trabajadores del ámbito territorial y sectorial del convenio. La ley establece como representantes de los empresarios en el término superior a la empresa a las organizaciones que representen a al menos el 10%. Estamos hablando de un caso en España, ¿okay? Caso español, del empresariado del ámbito del convenio, y siempre que al menos representen a igual porcentaje de trabajadores empleados, así como las que tengan la consideración de más representativas a nivel estatal, cuando empleen al menos 10% de los trabajadores de dicho ámbito, y de comunidades autónomas, cuando empleen al menos al 15% de los trabajadores de dicho ámbito. Los convenios colectivos que contravinieren la ley pueden ser impugnados ante las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia por un proceso especial regulado en la ley de procedimiento laboral. Cláusulas principales de los convenios colectivos. A modo de ejemplo, se indican las principales cláusulas que contiene el convenio colectivo del año 2006 de la empresa automovilística. Ámbito territorial, ámbito personal, vigencia, comisión mixta y paritaria de interpretación y aplicación, organización de trabajo, clasificación profesional, valoración de puestos de trabajo, normas de ingreso de nuevo personal en la empresa, promoción profesional, movilidad geográfica y funcional, regulación de la formación de los trabajadores, procedimiento para cubrir vacantes, antigüedad laboral, calendario laboral y horario de trabajo, regulación de los turnos de trabajo, periodo de vacaciones, permisos retribuidos, excedencia laboral, condiciones económicas según categorías profesionales, productividad, complementos salariales, absentismo laboral, prevención de riesgos laborales, representación sindical, prevención de conflictos laborales, plan de pensiones, régimen disciplinario, fondo social, cláusulas de salvaguardia, cláusula y por supuesto la cláusula de revisión salarial. Bueno, con esto hemos ya abordado nuestros videos orientados hacia lo que es el convenio colectivo, el contrato de trabajo, contrato colectivo de trabajo. Para ahora
pasar a abordar lo relacionado a un autor, bueno, que tuvo un pensamiento, tuvo ideas filosóficas orientadas pues hacia las relaciones del obrero, el patrono y el obrero, proletario y el dueño del medio de producción. Vamos con el pensamiento de Carlos Marx, testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo en la década de 1830 del siglo XIX y de las revoluciones del 1848, Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, pero a la vez de interpelar al proletariado a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario. La obra de Marx ha sido leída de distintas formas. En ella se incluyen obras de teoría y crítica económica, polémicas filosóficas, manifiestos de organizaciones políticas, cuadernos de trabajo y artículos periodísticos sobre la actualidad del siglo XIX. Muchas de sus obras las escribió junto con Engels. Los principales temas sobre los que trabajó Marx fueron la crítica filosófica, la crítica política y la crítica de la economía política. Algunos autores pretendieron integrar la obra de Marx y Engels en un sistema filosófico, el marxismo, articulado en torno a un método llamado materialismo dialéctico. Los principios del análisis marxista de la realidad también han sido sistematizados en el llamado materialismo histórico y la economía marxista. Del materialismo histórico, que sitúa la lucha de clase en el centro del análisis, se han servido numerosos científicos sociales del siglo XX, historiadores, sociólogos, antropólogos, teóricos del arte. También ha sido muy influyente su teoría de la alienación. Otros autores, entre los que se destaca Lois Althusser, argumentan que los escritos de Marx no forman un todo coherente, sino que el propio autor, al desarrollar sus reflexiones críticas sobre la economía política durante la década de 1850, se desembarazó de su propia conciencia filosófica anterior y comenzó a trabajar científicamente. Desde esta perspectiva no existiría una ciencia marxista, sino un científico, Karl Marx, que fue un pionero en la comprensión de los mecanismos fundamentales que rigen el funcionamiento de la sociedad moderna, en especial con su reelaboración de la teoría de valor y cuya obra cumbre fue El Capital. Las obras de Marx han inspirado a numerosas organizaciones políticas comprometidas en superar el capitalismo. Por una parte, habría que señalar la interpretación que han realizado los leninistas, partidarios de una vanguardia del proletariado organizada en un partido revolucionario preparado, si es necesario, para trabajar en la clandestinidad. Empuje a las clases obreras a hacerse con el poder mediante la fuerza insurreccional de masa para así derrocar a sus antiguas clases opresoras y dominantes, la burguesía y la aristocracia, expropiándolas de su control sobre el aparato de Estado y los medios de producción y procediendo a la construcción de un Estado obrero que, además de instituir a aquella como clase dominante, le permita avanzar hacia el socialismo, sociedad altamente igualitaria y solidaria, sobre la base de la democracia obrera y la propiedad social sobre los medios de producción y un fuerte desarrollo productivo y cultural, con una economía planificada capaz de suplir ordenadamente las principales necesidades mayoritarias y la desaparición de la división de la sociedad en clases hasta llegar al comunismo, sociedad sin clases sociales y sin Estado, basada en un altísimo nivel de civilización. Idea filosófica. Todo es citado todo por wikipedia.org. Durante su juventud,
y mientras se formaba en filosofía, Marx recibió la influencia del filósofo alemán predominante en Alemania en aquel tiempo, Hegel. De este autor tomó el método del pensamiento dialéctico, al que, según sus propias palabras, pondría sobre su pie, significando el paso del idealismo dialéctico del espíritu como totalidad en una dialéctica del devenir constante, donde la síntesis, a diferencia de Hegel, no había sido realizada. Además, sigue utilizando el método dialéctico para analizar las contradicciones en la historia de la humanidad y específicamente aquella entre el capital y el trabajo. Bueno, esto, por supuesto, hay quienes hacen las críticas a Marx. Se dice, por ejemplo, que la importancia de Karl Marx en el panorama intelectual y político del siglo XIX y de sus legados en el siglo XX han provocado numerosas críticas a su obra y a su persona. En el siglo XIX, las principales críticas provenían de intelectuales y organizaciones del movimiento obrero que sostenían posturas políticas distintas a Marx. Entre otros, Bakunin, anarquista y rival en la inspiración de la Internacional, consideraba autoritario a Marx. Durante el último tercio del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, la fuerza del marxismo en los ambientes intelectuales y organizaciones políticas de todo el mundo hizo que numerosos pensadores conservadores y liberales intentasen refutarlo. Algunas críticas se centraban en elementos concretos de la obra de Marx, mientras otras se oponen a algunas de las versiones del canon marxista elaborado por las organizaciones políticas y los intelectuales socialistas o comunistas. Bueno, con esto hemos abordado lo que fue la parte final del video de convención colectiva, contrato de trabajo y por supuesto contrato de trabajo colectivo y por supuesto lo que es la obra, lo que fue la vida, el pensamiento, las críticas a lo que fue la teoría de Marx. De antemano, bueno, queremos darle las gracias por haber compartido con nosotros pues haber podido escuchar y observar este video tutorial, y bueno, esperamos continuarles sirviendo a todos ustedes en próximos video tutoriales en los cuales continuaremos dando ese enfoque, bueno, hacia el mejoramiento continuo, productivo de todas estas teorías y conocimientos que son bien necesarios para nuestra formación como estudiantes y profesionales. De antemano, en verdad, gracias por compartir con nosotros un poco y por compartir estas experiencias, y por supuesto esperamos continuar sirviéndoles a todos con estos videos tutoriales. Muchísimas gracias.